Gracias por continuar en Foco Político con Carlos del Pozo, domingo por la tarde a través de ATV Canal 35. Nosotros vamos a hablar ahora de un tema que ha concitado la atención después de la presencia del secretario de Estado de los Estados Unidos en República Dominicana, don Marcos Rubio, que estuvo en el Palacio, en la Casa de Gobierno, junto al presidente Luis Abinader, y allí se comenzó a hablar de tierras raras, que ya un poquito más amplio después de la presencia de Marcos Rubio. Inclusive el presidente dio un estimado de la cantidad de reservas que posiblemente estén en la zona de Pedernales. Nos acompaña Israel Abreu, economista, dirigente político, amigo nuestro que siempre está en contacto y sintonizando con la realidad del país. ¿Cómo estás? Sobre todo y lo más importante, lo último, amigo tuyo. Sí, definitivamente. Gracias por el privilegio, Carlos. Definitivamente para mí dirigirme al público de tu programa es sumamente importante. Y estoy contento, ¿tú sabes por qué? ¿Por qué? Se te ve lúcido y rozagante. Gracias. Sí, gracias. definitivamente. Israel, tierras raras para muchos dominicanos puede ser algo extraño, desconocido. Afortunadamente para el país, evidentemente que tenemos aquí la presencia de esa combinación de metales, que no es uno solo, sino serían unos 17 elementos. De lo que la información que tú manejas y conoces, ¿realmente tiene República Dominicana potencial para desarrollar y explotar las tierras raras? Mira, yo espero que real y efectivamente las tierras raras tengan potencial suficiente para que sea comercialmente viable en República Dominicana, porque tenemos yacimientos de petróleo en República Dominicana, pero lamentablemente no son lo suficientes para ser explotados, por lo menos hasta el momento al respecto de los estudios que se han realizado. Tú sabes que la tierra rara, inclusive en esa misma zona donde se detectaron los 100,000 y pico de toneladas, de miles de toneladas que hay disponible, que hay que ver cuál sería el potencial neto a explotar, siempre estuvieron ahí. Sin embargo, no se había identificado, ¿verdad?, los diferentes potenciales desde el punto de vista minero que estas tierras raras poseen. Si no ha sido en la medida en que la tecnología se ha ido desarrollando, en donde se han identificado que hay algunos minerales de manera específica que pueden ser explotados comercialmente. Yo a todo esto solamente tengo una salvedad, que es que a veces, y me voy a incluir, nosotros los políticos sobredimensionamos algunas actividades de manera específica, en este caso la minera, le creamos expectativas a la población y finalmente tenemos que sobrevivir con lo poco que tenemos. No obstante, eso no resultó ser así en el caso del oro, debo citarlo. República Dominicana descubrió grandes yacimientos de oro, se están explotando esos oros y nuestra economía lamentablemente no ha sido necesariamente beneficiado en la medida en que fue vendido dicho proyecto. De hecho, el déficit ha aumentado más y a pesar de que las exportaciones crecieron, todavía nuestra balanza de pago sigue siendo sumamente deficitario. Las dos principales fuentes de ingresos en divisas que tiene el Estado Dominicano de manera específica para pagar los compromisos en dólares, y en el caso de la República Dominicana, desde el punto de vista de la economía nacional, son las donaciones, que son esas remesas que recibimos, sí, increíblemente, casi 11,000 millones, que son donaciones, son el favor de un dominicano en el exterior que le envía a alguien ese dinero para ahorrarlo o gastarlo en República Dominicana, número uno. Y número dos, entonces, tenemos que completar todos los años tomando un dinero prestado en dólares para poder compensar nuestra balanza de pago. Entonces, yo creo que la responsabilidad en relación a cómo vendemos la explotación de las tierras raras, ¿verdad?, es sumamente delicado el tratamiento de la misma, porque podemos crear expectativas en la población que no necesariamente van a ser cumplidas si no tenemos gobiernos responsables desde el punto de vista de las finanzas públicas. Yo creo que ese es el mea culpa que tienen que hacer, ¿verdad?, o que tenemos que hacer los políticos a la hora de identificar ese tipo de fuentes. Si yo hubiese sido, por ejemplo, Luis Abinader, yo no hubiese hecho tan público ese interés, porque se evidenció primero que tenemos un nivel de sumisión frente a los norteamericanos, que si bien es cierto es nuestro principal socio comercial, ¿verdad?,
al igual que Estados Unidos, y aquí voy a citar a Nayib Bukele, yo hago lo que ellos hacen. ¿Qué es lo que ellos hacen? Lo que más les conviene. Entonces yo le vendería mi tierra rara al que más me convenga. Pero hay un elemento ahí que nosotros no podemos ignorar. Cuando llegó aquí Marco Rubio a República Dominicana, tanto Panamá, Costa Rica, una serie de países se habían hecho ofrecimientos al propio Nayib Bukele, al presidente Donald Trump, que cuando asumió la presidencia de Estados Unidos decidió que las reglas del juego la iba a poner él. Entonces República Dominicana probablemente dentro de esa estructura que dice, bueno, ya qué más le puedo ofrecer, porque con respecto al tema haitiano han logrado hacer lo que les ha dado la gana. Entonces vamos a colocar en el interés de ellos y de la opinión pública el tema de tierras raras. Pero volviendo un poquito atrás a lo de tierras raras, dijiste algo sumamente interesante, que es la sobreexpectativa de... Mira, hay gente que cree que le va a llegar un cheque. Exacto. Que abren esa mina. No, la sobreexpectativa que sobre todo desarrollar esa industria está muy por encima de la capacidad económica de República Dominicana. Así es. O sea, República Dominicana puede dedicar el presupuesto completo y no desarrolla la industria de tierras raras porque no depende de la tecnología, no tiene la tecnología y dependería de una serie de factores. Entonces, en el caso de Pedernales, que se ha hecho una apuesta por el turismo y se están haciendo inversiones allí, ¿cómo pudiera convivir esa industria que tiene componentes, si se decide explotar in situ en el territorio, altamente tóxicos, con una inversión en el turismo? Sí, una industria contaminante. Mira, ese es otro de los grandes retos que tendría el gobierno, que en el momento que se desvele, ¿verdad?, el potencial económico neto que tienen esos yacimientos de tierra rara, pues tendría que confrontar a la hora de empezar a explotar en relación también a esos proyectos de expansión en el área turística por la conveniencia del turismo, porque decidimos en alguna medida dedicarnos al turismo, que no necesariamente estoy de acuerdo con el turismo que se está explotando en República Dominicana. Yo creo que debe mejorar, debe crecer. ¿En qué sentido? ¿Qué aspecto? No, nosotros, el turismo de All Inclusive, tú sabes, no necesariamente produce desarrollo. Tenemos una escala de salario muy baja y el turista que viene a República Dominicana ya está prácticamente calculado que lo que va a gastar en el mejor de los escenarios son $1,000 por persona. Una semana, $1,000. Entonces, ese no es el mejor turista, el que viene a República Dominicana. Y ese sigue siendo todavía, a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho, el mayor componente del mercado turístico dominicano. Así es, porque lamentablemente no se han hecho mayores esfuerzos para elevar el nivel de los turistas que llegan a República Dominicana. Y aquí hay que evaluar todas las variables que confluyen alrededor del turismo, desde la infraestructura de República Dominicana, ¿verdad?, medios de transporte, obras viales, carreteras, hospitales, todo eso, que a la hora de un turista decidir por un destino turístico, las evalúa. De hecho, los informes, por ejemplo, del mismo gobierno de los Estados Unidos todos los años están ahí. Vayan a República Dominicana, es relativamente seguro, en el mejor de los casos, pero tienen que tener cuidado que las infraestructuras hospitalarias son débiles, las carreteras son malas, están oscuras, están ahí, esa información pública. Entonces, todas esas variables nosotros tenemos que subsanarlas para poder aspirar a tener un turista de mayor calidad en términos económicos, que venga a gastar dinero aquí. Pero espérate un momento, porque es que República Dominicana está haciendo una inversión extraordinaria de su presupuesto en promoción, en viajes al exterior, en ferias, y tú me estás diciendo a mí que todo eso está enfocado principalmente en un turista de poco poder adquisitivo. Vamos a ver, te voy a poner un ejemplo. A ti te ha ido bien y se te nota, Carlos. Aparentemente. Sí, muy bien. Entonces, aparentemente. Tú tienes el dinero, desde el punto de vista económico, para decidir en qué país del mundo tú vas a ir a vacacionar con tu esposa y tus hijos. ¿Verdad? Sí. Y te voy a poner dos ejemplos totalmente extremos. Tú tienes Haití y tienes a Francia. ¿Para dónde tú te vas a ir? No, evidentemente trataré de irme para Francia. Imaginémonos que tú eres un ciudadano norteamericano. Sí. Tú tienes a República Dominicana y tienes a Francia. A ninguno de los dos países tú te has ido. Así es. No, uno va a buscar siempre ir donde
condiciones estén... Si tú vives en un sitio muy frío, te va a tratar de ir por un sitio relativamente caluroso, pero tú vas a decidir entre los países de la región, porque el problema tuyo no es dinero, es que tu familia vaya segura. Entonces, ese turista no está pensando en ahorrar, en que nada más tiene $1,000 de presupuesto. Ese es mi punto. Y nosotros tenemos que alcanzar ese turista. Entonces, ¿cuál es la premisa para nosotros subsanar eso? Bueno, es que los mismos países, los mismos estados de esos países, pues empiecen a elevar el nivel de nuestro país desde el punto de vista de la seguridad y de todos los servicios que un país medianamente decente debe ofrecer tanto a sus ciudadanos como a los extranjeros que recibe. Esas son las salvedades que yo tengo. No obstante, ese reto, aunque tú acotas de manera específica el turismo por el tema de Pedernales, debe ser un reto inclusive desde el punto de vista local. Yo creo, estoy convencido de que constituye un atropello el que se instalen empresas del sector minero que exploten comercialmente las zonas, las diferentes zonas, y que dejen una huella medioambiental tan desgarradora como en algunos casos hemos visto en República Dominicana y que estamos a tiempo de corregirla. Yo quiero ir un poquito también detrás, porque mencionaste algo que tiene que ver con el desarrollo de los pueblos y las zonas mineras. Tenemos el caso de Cotuí, que evidentemente eso conecta con lo que has planteado. Es una zona que tiene una minera que está explotando uno de los yacimientos más grandes de oro que tiene República Dominicana. Sin embargo, el cordón de miseria, de pobreza de la comunidad, pues ha seguido de manera latente. ¿Realmente es la minería la actividad que va a llevar desarrollo a los pueblos? Tremenda pregunta, profesor. Tú sabes, sobre todo cuando vemos los reportajes de lo que está pasando por ahí y de las expectativas que se crearon sobre el tema. Mira, el no tener a alguien que administre adecuadamente los recursos de un Estado provoca lo que nosotros vemos alrededor de Cotuí. Eso es tan simple como eso. No es posible que en Cotuí se esté viviendo esa situación, ¿verdad? Acerca a más de 10 años que se instaló Barrick Gold ahí. Para mí, de verdad, resulta inconcebible, ya sea que sea el Estado Dominicano quien asuma la responsabilidad de todos esos ciudadanos alrededor que están siendo afectados, o sea la misma empresa como parte de su costo operacional que asuma eso. Yo creo que esa discusión no tiene ningún sentido. Pareciese, de verdad, cuando tú ves esos documentales, cuando tú ves lo que está pasando con los ciudadanos de esa zona, cuando tú ves lo que ha pasado incluso con miembros de la iglesia, independientemente católica o evangélica, con algunos miembros de la prensa en esa zona, definitivamente esa discusión estéril, que desde el punto de vista material, económico, es insignificante en relación a la cantidad de recursos que ahí se producen. De verdad, esas personas, todos, debían estar fuera de esa zona, sin desmedro de que haya que dejar saneada relativamente toda la zona. Tú sabes, esos ciudadanos no debían tener problemas. Mira, por ejemplo, el tema de la sobreprestativa, ¿qué sentido tuvo? Sí. De hecho, no ha tenido ningún sentido cada centavo que ha pagado Barrick Gold en función de lo que nosotros hemos hecho con esos recursos. De verdad, nosotros no tenemos superávit fiscal, no tenemos una reserva importante en el Banco Central, ni en dólares, ni en oro. Y al final entonces tenemos una serie de ciudadanos que viven ahí. Imagínate lo que no vivimos ahí. ¿Qué vamos a recibir al respecto de la explotación minera? Quizás entonces, y varía un poco el enfoque de la pregunta inicial, quizás, o sea, no, el problema no son las mineras, y creo que de alguna manera tú lo has planteado, ha sido la forma como el Estado Dominicano ha gestionado los recursos que generan las mineras. Y la supervisión, obviamente. La supervisión, evidentemente. Porque al final, si tuviésemos en un país no, la República Dominicana es un gran país, sumamente resiliente, trabajador. Si no tenemos las autoridades, ¿verdad?, que tengan las agallas, los pantalones suficientes para supervisar adecuadamente la explotación de las minas, va a pasar lo mismo que está pasando con Barrick Gold, y tampoco tendremos recursos ahorrados o invertidos en otras actividades de la vida productiva nacional. Bueno, hay un tema que yo no puedo dejar de tratar, y el foco político tenemos que colocarlo sobre él, que es la batalla de la clase trabajadora en República Dominicana por los salarios, reuniones entre empresarios, el Comité de Salarios, el Ministerio de Trabajo, que recientemente hubo un cambio de incumbente, ahora está don Eddie Olivares al frente,
La discusión sigue siendo el aumento, que si un 20, que si un 30%. Pero hay otra realidad, Israel, aprovecho que eres economista. ¿Desde cuándo no se indexan los salarios en República Dominicana? Nosotros tuvimos un aumento, si mal no recuerdo, a principios del año 2023. No obstante, Carlos, el problema de los salarios de República Dominicana, a pesar del peso específico que tiene, lamentablemente debo decirlo, no se ha abordado de forma adecuada. Y me voy a explicar. Partiendo primero de la composición del trabajo en República Dominicana, que según el Banco Central de la República Dominicana, preste atención a esto, el Banco Central y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, las últimas estadísticas cerradas al 31 de diciembre del 2024, establecen que el 55.6% de los dominicanos en edad activa para trabajar, trabaja de manera informal. Estamos claros, ese es un punto. Y el 44.6% restante tiene un trabajo formal. Vamos a trabajar del formal, que es el que aspira a un aumento. ¿Qué resulta entonces de este 44.6%? Que es alrededor de 1.700.000 personas. Oye este dato, el 17.76% devenga menos de 15.000 pesos. El salario mínimo en República Dominicana tenemos 4 salarios. El mínimo para la microempresa es de 14.200 pesos. El mínimo para la pequeña empresa es de 15.351 pesos. El mínimo para, no, ese es el de la pequeña empresa. El de la mediana empresa es de 22.300 pesos. Y el mínimo para la gran empresa en República Dominicana es de 24.500 pesos. Eso es lo actual, ¿verdad? Entonces, el 17.76% gana menos de 15.000. Segundo, dato interesante, esto lo arroja la Tesorería de la Seguridad Social, el 67.45% gana menos de 30.000 pesos. Segundo dato interesante. Y finalmente, entonces, y con esto cada quien, el que tenga papel y lápiz, que lo saque, y el que tenga una sumadora, que la busque, oiga bien, el costo de la canasta básica familiar en República Dominicana es de 46.700 pesos. O sea que no hay forma de alcanzarlo. Oye, se pueden casar 3 gente en una casa de a 15.000 y no llegan. Oye bien, se aprueba el matrimonio entre un viaje de gente y no dan. Entonces, ¿qué resulta de eso? ¿Y por qué establezco que la composición y el abordaje del salario en República Dominicana ha sido abordado de manera inadecuada? Porque la demanda del trabajo debe ser el efecto de los sectores productivos nacionales. El dominicano que trabaja y gana 15.000 pesos tiene necesariamente que salir a buscársela de ahí. Tiene que completar. El que gana 19, el que gana 22 y el que gana 24 tiene que salir a buscársela obligado, y sobre todo en la proporción que estamos hablando, el 67.45% gana menos de 30.000 pesos y la canasta básica son casi 47, entonces eso no cuadra por ningún lado. Entonces, el gobierno como ente de intermediación no debe producir más botellas ni más trabajo, porque los gobiernos no son productivos. Así es. El trabajo que debe hacer un presidente que administre adecuadamente los recursos públicos es producir que los sectores privados demanden mayor mano de obra, para que así ese crecimiento económico que tiene República Dominicana sea real y efectivamente bien distribuido, que es la forma en la que más efectivamente se distribuye la riqueza de un país, el crecimiento económico, que año tras año tenemos crecimiento económico, pero la desviación estándar entre los que ganan poco y los que ganan mucho es tan amplia que resulta sumamente cuestionable decirle a cualquiera de los muchachos que están aquí en el estudio o que están aquí tras la cámara que ellos gastaron $12.000 el año pasado, cada uno de ellos como un mínimo. ¿Tú entiendes el punto? Sí. Entonces, el abordaje debe ser al revés. Una nación bien educada, sectores productivos demandando trabajadores en todos los ámbitos profesionales y técnicos, ¿verdad? Y unos salarios bien remunerados, que no haya que salir a buscársela después de tú tener tu primer empleo. Israel, muchas gracias por esta conversación tan interesante. En 30 segundos, 2028, ¿tú crees que continúa el PRM en el poder?
Con Dios delante no. ¿Por qué, Israel? No, yo creo que, mira, Luis tiene una oportunidad ahora como presidente de terminar lo menos mal posible. Porque como no se le aprobó la reforma fiscal, va a tener que administrar lo que produzca el país. Y eso en alguna medida, en la historia económica y política de República Dominicana, ha producido buenos resultados. Te puedo citar el ejemplo. Fue el cuatrenio de Leonel Fernández, 96-2000. Tuvo que hacer un buen gobierno a la mala porque no se le aprobó nada en ese cuatrenio. Entonces, Luis, a pesar de tener un Congreso a favor, como no tiene mayores posibilidades de generar recursos internos, a menos que se someta a seguir endeudando el país, que entiendo va a ser sumamente irresponsable y va a ser recordado por eso, yo creo que tiene la oportunidad de terminar bien. Sin embargo, no creo que va a haber PRM para el 2028. Bueno, Israel Abreu, economista, ha estado con nosotros en Foco Político. Vamos a un contacto de publicidad. Ya regresamos.